Buen día, chicos. Vamos continuando con la tercera semana de trabajo y seguimos con el tema del bloque 2 relacionado con la materia. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con las propiedades de la materia y otros temitas más, métodos de separación, de mezclas, que también tiene que ver con lo que vimos en el tema anterior. Vamos a poner atención y nos vamos a auxiliar de una presentación que es esta que estamos viendo aquí. Vamos a ampliar la toma. Muy bien, aquí la tenemos ya. Durante esta presentación también incluí enlaces con videos que nos ayudan a ejemplificar los procedimientos y los conceptos que vamos a ver durante el desarrollo de este tema. Bien, vamos a ver qué son las propiedades de la materia. Bueno, decimos que son las cualidades o características que nos van a permitir identificar o diferenciar una sustancia de otra, ¿sí? Si estamos hablando de materiales como flexibles, suaves, empezamos a decir una serie de características que diferencian a la perfección un material como de, por ejemplo, un metal. Muy diferentes las cualidades o las propiedades de uno y de otro. Bueno, esas cualidades o características son de las que vamos a estar hablando. Y empecemos con lo que son las propiedades físicas. ¿Cuáles son las propiedades físicas? Bueno, decimos que son aquellas que al manifestarse no transforman la naturaleza de la sustancia, ¿sí? No transforma. ¿Por qué? Porque son propiedades físicas. Y bueno, empezaremos a hablar de aquellas propiedades que a simple vista podemos apreciar y que podemos diferenciar. Iniciamos así con el estado de agregación. Una sustancia puede ser un sólido, un líquido o un gas, que son nuestros tres estados de agregación en las condiciones en las que estamos atmosféricas y de presión. Aquí tenemos alguna imagen que nos representa las características de estos tres estados, ¿verdad? Del sólido, la regularidad, la atracción entre los componentes, los líquidos que no hay atracción y no tienen forma, y los gases que de plano tienen cero atracción, ¿verdad? En los líquidos hay cierta atracción que mantiene las moléculas a cierta distancia entre sí, pero en los gases ya no existe ninguna fuerza de atracción entre las moléculas y se llenan el espacio que lo contiene, ¿verdad? Esa es la característica de los gases. Entonces tenemos los tres estados de agregación, tenemos el color, el olor, el sabor, la rugosidad, la naturaleza quebradiza, la maleabilidad, que es lo opuesto, y tenemos también la ductilidad y la dureza. Estas propiedades son características de los sólidos. La dureza, la ductilidad, la maleabilidad, la rugosidad, es de los sólidos. Otras propiedades son la solubilidad, la densidad y el punto de fusión. Estas tienen la característica que se tienen que medir y tienen una unidad característica con la cual vamos a identificar cada una de ellas. Aquí vamos a mencionar otras pocas: el punto de ebullición, la capacidad calorífica, la viscosidad. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una sustancia que es el agua y el aceite, que no se disuelven, pero aquí la comparación es en una propiedad que es la viscosidad y la densidad. Estas dos propiedades hacen que estas dos sustancias no sean solubles entre sí y que se separen, ¿verdad? De acuerdo a las densidades de cada una de ellas. Bueno, ahora hablemos un poco sobre las propiedades químicas. Las propiedades químicas se refieren a aquellas propiedades que al manifestarse sí transforman la naturaleza de la sustancia. Entonces, sí va a haber un cambio, era un material y se va a convertir en otro una vez que se manifiesten las propiedades químicas. Bueno, mencionamos aquí algunas, por ejemplo, relacionadas con los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, entre ellos, y que tienen la capacidad de reaccionar violentamente con agua. Aquí tenemos un enlace
que nos va a llevar a un breve video de YouTube en el cual un científico prueba estas sustancias en agua y al ambiente en presencia de oxígeno y vemos la reacción violenta que estos metales tienen. Aquí en la imagen podemos ver la manera explosiva en la que un trozo de sodio reacciona al introducirse en agua. Podemos darle clic y verlo, pero les invito a que cada uno de ustedes haga esa visita a las páginas de YouTube. Bueno, pues hasta aquí mencionamos lo que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. Más adelante estaremos explicando una actividad en la cual vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo ahorita. Vamos a regresar al tema de los tipos de materiales con este que se llama separación de mezclas. Las mezclas, como su nombre lo indica, es la combinación de dos o más de dos sustancias puras, en donde sus ingredientes no reaccionan, sino que simplemente están disueltos o están mezclados, dependiendo. Aquí tenemos algunas mezclas, por ejemplo, la cerveza, la sangre, el aire, el agua potable, la pintura, las aleaciones y el papel o las hojas de un libro son ejemplos de mezclas. Las mezclas, a veces el producto final que deseas es una mezcla, pero en otras ocasiones es necesario separar los componentes porque el producto final tiene que estar libre de alguno de esos componentes. Entonces, por eso ideamos los métodos de separación. Aquí le presentaré algunos. Bueno, empecemos con el más casero de todos los métodos de separación porque los utilizamos en la cocina o en otros enseres de nuestra casa, la filtración. Este procedimiento se utiliza para separar sólidos de líquidos que no están disueltos, que están suspendidos y ahí están nada más revueltos. Entonces, nosotros usamos coladores, usamos papel, usamos telas para realizar esta tarea en nuestras casas. Le llamamos filtración, le llamamos cribado. En todos la característica es que se utiliza un medio filtrante. Aquí tenemos otros ejemplos de donde se está aplicando este método. También tenemos un video de YouTube que podemos darle clic para ver con mayor detalle una animación, un video que nos muestre estos procedimientos. Les invito a que lo vean. Otro proceso que no es común en la vida cotidiana, sí en el laboratorio o sí en los procesos industriales, es la destilación. En la destilación van involucrados energía, hay que aplicar calor y cambios de estado físico. Bueno, ¿para qué sirve este método? Bueno, sirve para separar líquidos que están disueltos o sólidos que están disueltos en un líquido. El proceso consiste en evaporar al componente más volátil que tenga menor punto de ebullición. Se forma gas o vapor de ese componente, se hace pasar por la zona que llamamos refrigerante, zona fría, en donde se va a convertir de nuevo en líquido, y a la salida del refrigerante se obtiene el componente volátil que le llamamos destilado. Este es el proceso de destilación que comprende entonces la evaporación de un componente, su condensación en una zona fría y finalmente la recolección de este destilado, así se le llama. Bueno, ya lo describimos, aquí lo tenemos por escrito, pero es lo que les acabo de explicar. Se utiliza este proceso para producir bebidas alcohólicas. Después de la fermentación madre, le llamamos, o licor madre, sigue un proceso de destilación en donde se obtiene un licor con una mayor cantidad de alcohol etílico. Y bueno, pues ese es uno de los componentes del proceso para producir bebidas alcohólicas. Otro de los procesos que también utiliza la destilación, pero en este caso se llama destilación fraccionada, es en la refinación del petróleo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos que utiliza este proceso en una torre de destilación fraccionada, así se llama. La mezcla de petróleo se calienta a 400 grados
Y luego se hace pasar a través de una columna como esta que estamos viendo, que a medida que asciende va a tener menores temperaturas y se separan los componentes de acuerdo a su temperatura. También tenemos un video en donde se ve cómo se aplica este proceso en la refinación del petróleo. Lo invito a que lo vea. Otro proceso que también comprende varias etapas es este que te estamos señalando aquí, es la cristalización. También te puse un video que te puede ayudar a comprender mejor, no solo con una imagen, sino un procedimiento completo en el cual se está produciendo un sólido que está disuelto. Ese es el fundamento de este proceso. Dice, es para separar un sólido disuelto en un solvente. Cuando un sólido se disuelve, no se puede filtrar, pero se puede invertir o revertir el proceso de disolución y ese proceso se llama cristalización. También comprende varias etapas. El secreto está en que una vez que está disuelto, que lo tienes ya disuelto, vas a concentrar la cantidad de soluto o del sólido que quieres cristalizar en una pequeña cantidad de solvente. Cuando hay en pequeña cantidad de solvente una gran cantidad de soluto, este se cristaliza. Y ese es el principio que se utiliza. Se hacen varias técnicas para propiciar la cristalización. En una primera etapa, después del concentrado, se cristaliza una parte y en una segunda etapa, al cambiar la temperatura, se vuelve a cosechar otra cantidad de cristales, que es lo que estamos viendo aquí en las imágenes, ¿verdad? La inciso A es la evaporación. En el inciso B es la recolección de los primeros cristales. En el inciso C es la cosecha de la segunda tanda de cristales. Y en el D estamos recopilando de nuevo cristales, ¿sí? Y bueno, al final obtenemos una cantidad de sólidos que han estado cristalizados. Muy bien, chicos. Entonces, aquí les explico un poco que consiste en disminuir el volumen del solvente a través de del calentamiento del solvente, ¿verdad? Para que se pueda dar la cristalización. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cristales espectaculares, las estalactitas y las estalagmitas que se forman en las grutas de minerales son un ejemplo de este proceso que es de cristalización. Esta que estamos viendo se hizo deliberadamente para un concurso. Esta también. Y bueno, aquí son cristales también. De todas son sales. Los sólidos que cristalizan son sales de diferentes características, pero así es. Muy bien. Vamos a platicar un poco de otro siguiente proceso que se llama extracción. La extracción, veamos la imagen que tenemos aquí. Tenemos tres componentes, que es el solvente, un soluto A y un soluto B. Solvente, los triangulitos verdes, un soluto de cuadritos azules y otro soluto de bolitas rojas. Uno de esos solutos se disuelve en el solvente de los triangulitos verdes y se puede separar. Y el otro que no se disuelve, bueno, pues se queda en otra fase. Se pueden separar las dos partes de estas mezclas, ¿verdad? Se forman dos fases. Eso es lo que se tiene que cumplir. Que las dos fases que sean, por ejemplo, agua y aceite, agua y cloroformo, agua, ¿sí? Que son dos líquidos que no son solubles entre sí y uno de ellos extrae uno de los componentes sólidos que tiene ahí la mezcla. Entonces, se separan en sus capas. Miren, aquí tenemos un embudo de separación. Veamos una capa rosada que está en la parte de abajo y una capa rojiza que está en la parte superior. La parte rojiza y la parte rosada contienen los componentes que son solubles respectivamente en cada uno de estos solventes. Se separan, se evaporan y ya se obtienen los sólidos en cada fase.
Bueno, pues aquí un caso, ¿verdad? Con la cafeína. Y bueno, a continuación vamos a ver los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos y los cambios químicos se parecen un poco a las propiedades, pero aquí estamos hablando de cambios. Quiere decir que va a haber una transformación. Les puse aquí 2 ejemplos de cada uno. Cuando un metal de hierro se oxida, es un cambio químico. Bueno, ¿por qué? Porque aquí nos dan las características de cada uno. Hay un cambio en la identidad de la materia. Era hierro metálico y se transforma en óxido. Muy diferente. El cambio es permanente, no se puede revertir. Una o más sustancias se consumen al menos parcialmente. En este caso, el que se consume es el hierro, ¿verdad? Se va gastando el hierro y se va transformando en óxido. Una o más sustancias se forman al menos parcialmente, en este caso el óxido. El hierro se consume y el óxido se forma. Y por último, se absorbe o se libera energía. Aquí la reacción ocurre de manera espontánea, simplemente estando en contacto el hierro con oxígeno en el ambiente, va a ocurrir la oxidación. Esas son entonces las características de los cambios químicos. Hay que cuidar cuando nos toque decidir si lo que ocurre es un cambio químico que cumpla con estas características que estamos señalando. ¿Y cuándo es físico? Pues aquí te puse la ebullición, ¿verdad? Cuando hervimos agua, pasa del estado líquido al estado gaseoso, pero pasa lo que dice aquí, no cambia la identidad de la materia. Es agua cuando es un líquido y es vapor de agua cuando es un gas. Entonces sigue siendo agua. El cambio no es permanente porque el vapor se puede condensar de nuevo y volverse a ser líquido. Y por último, se absorbe o se libera energía, efectivamente. Para poder cambiar de líquido a vapor, pues se tiene que calentar. Entonces, vamos a observar estas características de los cambios físicos y de los cambios químicos en la actividad que vamos a resolver. Bueno, tenemos la actividad 9 y la actividad 10, que se refiere a los cambios físicos y a los cambios químicos. Y aquí tenemos esta listita. Tomando en cuenta las características que acabamos de ver, vamos a ir analizando si hay un cambio de una sustancia a otra, si una se forma y otra se pierde o se consume, o si simplemente sigue siendo lo mismo, no cambió las características ni cambió la naturaleza. Entonces diríamos que es físico. Vamos a ver las primeras 2 y luego las demás, cada quien las va a ir analizando en forma individual. Dice deformación de un plástico moldeable. Supongamos que este plástico moldeable yo lo puedo doblar. Sí, lo puedo doblar, es un plástico moldeable. Lo puedo doblar, incluso le puedo ocasionar un doblez como este. ¿Sí? Ahí está el doblez. Ya lo deformé. ¿Será un cambio físico o será un cambio químico? Sigue siendo plástico a pesar, el mismo plástico a pesar del doblez. Pues yo creo que sí. Entonces a la deformación de un plástico le pondría físico, cambio físico. El ennegrecimiento de un cristal líquido por el paso de la corriente. Cuando pasas una corriente a través de una sustancia, la corriente induce una reacción química que hace que la sal se convierta en otro compuesto. Entonces, si vemos que se ennegrece la sustancia cuando pasa la corriente, ha ocurrido una reacción química debido a ello. Entonces, este ennegrecimiento diríamos que es un cambio químico. Entonces, entre paréntesis, vamos a ponerle una F si es físico o una Q si es químico. Vamos a mostrarle la actividad 9 que ahorita no pudimos ver en la presentación, pero que aquí la tenemos. Es una recopilación pequeña de lo que hemos estado viendo de la materia hasta ahorita. Esta actividad 9 se llama propiedades, cambios y clasificación de la materia, porque son esos 3 puntos los que estamos
estudiante. Dice, añadir el razonamiento o explicación de tus respuestas en los casos donde se requiere. Por ejemplo, vamos a ver en dónde se requiere una explicación. En las primeras no. Dice, da un ejemplo de una sustancia pura. No te digo que si elemento compuesto, es que puedes poner lo que tú quieras. Igual una mezcla de homogénea y una mezcla de heterogénea. Un ejemplo. Piénsalo bien para que lo hagas correctamente. En el punto 2 vamos a clasificar si la característica o propiedad que estamos señalando es una propiedad física o es una propiedad química. Puedes regresarte a ver la lista y si no, si tienes dudas, pues puedes consultar en fuentes confiables. Son estas 5 ejemplos de propiedades que le vamos a poner F si es una propiedad física o Q si es una propiedad química. En el punto número 3, seguimos con el tema de las propiedades y aquí lo que quiero es que busquen algunas propiedades que aquí les estoy señalando. Por ejemplo, la densidad del aluminio. Nos vamos por ahí a una biblioteca digital, a un buscador y ponemos así densidad del aluminio y nos va a dar un valor. Ese valor es el que vamos a anotar en cada línea. En el caso de la primera es la densidad del aluminio. En la segunda propiedad es la temperatura de fusión del benceno. Que no conocemos el benceno, bueno, lo vamos a buscar. El benceno es un solvente. Entonces es líquido a temperatura ambiente. Fusión quiere decir que se va a hacer sólido, ¿verdad? Que se va a solidificar. Entonces buscamos la temperatura de fusión a la cual el benceno se hace sólido. La sublimación del CO2, también la capacidad calorífica del agua y la viscosidad del petróleo. O sea, son propiedades físicas que son específicas para cada sustancia. Aquí te pongo estas para que tú las busques. Y por último, en esta actividad te pido que sugieras un método o cuáles métodos son necesarios para separar los componentes de cada una de estas 2 mezclas que te señalo. Te pongo también aquí, si con lo que vimos en la presentación sientes que no puedes decidir, puedes consultar. Pero vas a sugerir un método para separar el gis, con los que antes escribíamos en el pizarrón, y la sal que usamos en nuestros alimentos. ¿Sí? Esa es la primera mezcla. La segunda, una solución o disolución de azúcar en agua, como si fueras a preparar un agua fresca. Ya disolviste el azúcar en una porción de agua. Bueno, ahora las quieres separar. ¿Qué proceso podrías utilizar? Podría ser más de un proceso, así es que puede estar bien uno u otro que tú puedas plantear. Muy bien. Pues esas son las 2 actividades que vamos a resolver relacionadas con el tema de la materia. Es el último punto que vamos a ver del tema para dar inicio con la segunda parte de la unidad, que es la energía. Que tengan muy buen día. Nos vemos en la clase.